Bueno, le explico lo que tendría que ser la clase de hoy, que seguramente no vamos a llegar. ¿Sí? Esto igual yo lo tengo en videos de cuando estaba la pandemia, yo los hice y también se pueden ver y uno explicaría más o menos lo mismo, así que hoy estoy grabando, la clase de ayer también la grabé, si la necesitan me dicen, ¿sí? La puedo limpiar un poquitito. Em, Hoy lo que haríamos es lo siguiente. Hay un eco por ahí, creo que sos vos, Laureano, el culpable. Perdón. Este, em, Tendríamos que ver sistema de n osciladores, ¿sí? Con ese n osciladores, digo n grado de libertad. Acá lo que estudiaremos sobre todo son las oscilaciones libres. ¿Sí? Estudiar las oscilaciones libres significa encontrar las frecuencias naturales, ¿m? Que como autovalores se expresan como omega al cuadrado, ¿sí? Y los autovectores, que desde el punto de vista físico son configuraciones, ¿m? Que siguen, digamos, que son diferentes para cada modo. En el caso de que habíamos visto de 2 grados de libertad, una configuración era esta, ¿no? Y otra configuración era esta. Fíjense que las configuraciones, ¿sí? Tienen que ver cómo tienen que ver con cómo son los autovectores, ¿no? Uno 1 y uno menos uno. Estas serían lo que yo llamaría configuraciones. Puede haber otro nombre, es el nombre que se me ocurre ahora. ¿Sí? Pero bueno, esas oscilaciones libres se caracterizan por eso, por su frecuencia, ¿sí? Y cómo es que oscilan coordinadamente cada parte móvil del sistema. ¿Mm? Este, Veríamos esas oscilaciones libres, cómo calcularlas. Este, Vamos a ver que en el caso de que las partes móviles, ¿sí? Están dispuestas en forma regular, ¿sí? Este, Están regularmente espaciadas, espaciadas, o sea, ¿sí? Y también desde el punto de vista de la masa de cada parte es la misma, la masa es la misma, ¿no? Para cada una. Ese problema que requeriría en principio este, resolver un problema de autovalores y de vectores de n por n, ¿no? Sí, en vez de resolver una, un problema de autovalores, ¿no? Autovalores y autovectores, por decirlo. De n por n, imagínense que n podría ser tranquilamente 100.000, yo que sé, por decir algo, ¿sí? Ya tenemos problemas para resolver 2 por 2, imagínate resolver una de 100.000 por 100.000, nos volvemos locos, ningún programa te lo va a resolver eso, en el sentido, ¿no? ¿Cómo se llama? De ponerle una máquina y decir, resolver el... Sí, te lo puede llegar a resolver ahora, esas cosas de 100.000 por 100.000, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Por en este caso, en donde si las partes móviles están regularmente espaciadas, ¿sí? Y además la masa es la misma, y tendría que agregar también, ¿sí? Que son periódicas en el sentido de que los resortes que vamos poniendo, si ponemos resortes, ¿sí? Son los mismos, ¿está bien? O sea, es un sistema regular en ese sentido. El, Uno puede proponer la solución de entrada. ¿Sí? Uno propone este, una solución, proponemos una solución de entrada, de entrada,
¿Qué significa proponer una solución de entrada? Para que quede claro. Significa que vamos a decir qué forma tienen los autovectores de entrada. ¿Eh? Por ejemplo, antes, ¿qué significa esto? Antes, yo por ejemplo, en un sistema de 2 grados de libertad, ¿sí? En el caso de dos péndulos, yo proponía una solución que sea e a la i omega t por, ¿cómo hemos llamado? También yo creo que teta 1, 0, ¿está bien? Y para el péndulo 1, y habíamos propuesto una solución teta 2, 0, e a la i omega t para péndulo 2. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál era el tema? Estas cosas están indeterminadas en principio a priori. Pueden ser cualquier cosa. ¿Sí? Ahora no. Ahora, cuando yo tengo... ¿Sí? Cuando tengo un sistema repito, le doy el nombre regular, en el sentido que es re lindo, ¿sí? Que no tiene masas diferentes, no tiene... Sí, es periódico. En principio podría pensar que está bien, si es n, tiene un fin y un inicio. Bueno, podemos pensar en principio que es infinito, ¿sí? No, es regular. Si fuera finito sería regular. Lo que hacemos es proponer, ¿sí? Todo de una, la solución de una. ¿Cómo sería? Sería, proponemos, ¿sí? Un phi sub n de t. Esa sería la función, ¿sí? O sea, el desplazamiento o la función de movimiento para la parte móvil enésima. ¿Está bien? Acá uno proponía esto como phi 1, ¿no? De t. Y acá proponía esto como phi 2 de t. Acá estamos proponiendo todo de una. Proponemos todo de una, que significa que, ¿sí? Esto va a ser una parte que dependa del tiempo, como e a la i omega t como antes, ¿sí? Y acá está lo más complicado. Para la parte sería espacial, porque ahora el n lo que te indica, etiqueta la parte espacial de donde está la parte móvil, ¿no? Va a ser e a la i k n a. Ese es el truco. ¿Está bien? El truco es decirle, o sea, en la propuesta de la solución a nuestra n ecuaciones de movimiento, infinita ecuaciones de movimiento, ¿sí? Es proponer que la amplitud relativa de cada parte móvil está determinada por ese factor. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahí estamos proponiendo todo, no estamos diciendo que tiene... O sea, la relación que hay entre las amplitudes, entre las diferentes partes móviles, está preestablecida. Vamos a ver si funciona. Decime. Pero qué imaginario, ¿no? Sí. Sí, esto acá estamos Ujú. trabajando con complejos. Después hay que acordarse de tomar parte real. Sí, Ok, lo que sí, veníamos haciendo era trabajar con, ¿sí? Con la propuesta sí, de que la oscilación, ¿sí? En el tiempo, ¿sí? Está gobernada por una frecuencia determinada, es una oscilación armónica, se lo imponíamos. Ahora lo que estamos haciendo es imponer a la solución, además de un movimiento, de una oscilación armónica en el tiempo, lo que sería una oscilación armónica en el espacio, porque este n por a, básicamente lo que significa es la posición de equilibrio de la parte móvil enésima.
hagamos un ejemplo. Por ejemplo, vos tenés un, un sistema como los que van a ver en el... ¿Sí? Esto está en equilibrio, ahora no se está moviendo. Sigue para allá. Sigue para allá. Es de los sistemas que yo decía, porque las masas son todas las mismas. ¿Sí? Están equiespaciados, en el sentido de que la distancia de equilibrio entre cada una de las partes de la masa es A. Ese es el A que aparece ahí arriba. ¿Está bien? Y se repite en todas las masas. Y además la constante elástica, ¿sí? Que está, digamos, en esos resortes que los unen es la misma. Ese es un ejemplo de los tantos que hay, ¿sí? En donde yo podría saltear ese problema complicado de diagonalizar una matriz polinomial para resolver el problema ¿sí? de las oscilaciones naturales del sistema. Entonces, lo que podemos hacer es esto. Las oscilaciones acá podrían ser, vamos a considerar un solo tipo de oscilación, pero podrían ser tranquilamente en la dirección, si esta es la dirección X, en la dirección X. ¿Está bien? Esas son ondas que se llaman, podemos conocer como ondas longitudinales, porque están en la misma dirección en las que, ¿sí? Se mueve la onda, ¿ok? O en la que está el sistema. Y si no, tenemos también oscilaciones que pueden ser en la dirección, vamos a ponerla así, la dirección Y o la dirección X, Z. Si las oscilaciones que vos permitís acá son solamente en Z o en Y, esas oscilaciones se llaman transversales. ¿Ok? Entonces el análisis que voy a hacer yo simplemente funciona para las longitudinales y las transversales, pero voy a elegir una sola que es más fácil de visualizar, que es la transversal. Vamos a pensar que solamente se mueven en la dirección Z. ¿Estamos? Entonces, uno podría pensar que si se mueve en la dirección Z, ¿sí? Una posibilidad es que fuera del equilibrio esto tenga, ¿sí? Una facha que sea así, yo qué sé, por decir algo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso sería fuera del equilibrio. Lo que está en negrito estaría en equilibrio, lo que está en azul es el sistema perturbado y moviéndose, y le sacas una foto y vos ves ahí el sistema fuera del equilibrio, ¿no? Lo que uno plantea como búsqueda es encontrar cuánto vale si esta es la masa n-1, esta es la masa n, esta es la masa n+1, esta es la n+2, ¿sí? Lo de arriba que yo escribí son más, es la m, que son todas las mismas, ¿no? La masa. Fíjense que lo que estamos buscando básicamente es cuánto vale característicamente esta función phi, ¿sí? De n en función del tiempo, ¿no? En realidad yo tendría que poner parte real de phi, porque es un observable. Pero bueno, lo dejo así, se sobreentiende que yo cuando hago esa flechita, en realidad lo que tengo que tomar es una parte real. ¿Sí? En ese caso, si yo le llamo esta parte, este phi de n es negativo, ¿no? Bueno, entonces, uno lo que hace es plantear esa solución para las ecuaciones diferenciales que tienen que cumplir estas masas, que son las ecuaciones de Newton. Entonces lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones de Newton, plantear las soluciones, meterlas en las ecuaciones de Newton y a ver qué condición se tiene que cumplir para que eso sea solución. ¿Capillo? ¿Capilli? Entonces, las ecuaciones de Newton, ¿qué son? Bueno, la ecuación de Newton la voy a poner de manera un poco directa, ¿sí? En función de lo que dijimos en la clase pasada.
¿sí? Que lo que importa en realidad son los desplazamientos relativos a partir de su posición de equilibrio, ¿sí? Y la constante elástica acá es más o menos clara. Entonces, si pensamos en la ecuación de Newton, sería masa por aceleración, la derivada parcial en el tiempo. En este caso sería la derivada total porque no tenemos parte espacial. La derivada segunda en el tiempo del desplazamiento, ¿sí? De la parte enésima, de la masa enésima, masa por aceleración, es igual. Es igual, ¿sí? A. Y acá tendrían que ir ecuaciones del tipo menos k por desplazamiento, ¿sí? Fíjense que la masa n, ¿sí? Esta que está acá, solamente está conectada con la masa n más 1 y n menos 1, ¿sí? Entonces, de lo que habíamos dicho la clase pasada de cómo plantear estas ecuaciones, pensemos que por la linealidad del sistema uno lo que puede hacer es pensar, ¿sí? Por separado cómo afecta el desplazamiento de estas tres masas, n-1, n y n más 1, que son con las que se conecta, cómo afecta ese desplazamiento por separado de cada una de esas tres masas, ¿sí? A la fuerza que va a sentir esta masa de n que estamos viendo, donde estamos viendo la fuerza. Entonces yo puedo pensar, por ejemplo, si yo tomo esto así, y tomo el n menos 1, el n y el n más 1, y a esto, al n menos 1 y al n más 1 los dejo fijos. Ok, acá se me fueron los dos, aguántenme un segundito que voy a entrar al perro. Una eventualidad. Cerra la puerta. Vale. Bueno. Entonces lo que voy a hacer, ¿qué quiero decir por separado? Fíjense, si yo muevo solamente muevo la masa esta para allá, ¿sí? Una cantidad que es phi. Ah, no, pero acá estábamos hablando que el desplazamiento era transversal, ¿no? Si lo muevo para allá, ¿sí? Phi n menos 1. Esto quedaría así. ¿Está bien? ¿Qué fuerza sentiría ¿sí? La masa n que yo estoy viendo? Es una fuerza hacia arriba, elástica, ¿sí? Proporcional a ese mismo desplazamiento de la masa n-1 y tendría valor dado por la constante elástica que sería menos k por phi n-1. Si uno la calcula, hace el diagrama vectorial, resta la fuerza de equilibrio, ¿sí? Uno lo que va a obtener, fíjense que, ¿se acuerdan que habíamos pensado con resortes de longitud natural nula? Entonces, por lo tanto, la fuerza va a tener, básicamente va a estar en esta dirección, pero bueno, entonces va a tener una componente en esta y una componente en esta, pero la componente horizontal uno la restaba porque era una fuerza de equilibrio que se cancelaba con la otra de equilibrio, y la que te sobrevive es una que está hacia arriba. ¿Ok? Entonces te queda... ¿Cómo es eso que se cancela, profe? ¿Cómo? ¿Cómo es eso que se cancela? Y te acordás que acá vos tenés acá un par de fuerzas que se cancelan, que son estas dos, ¿sí? Que son las fuerzas de equilibrio. Entonces Sí. la clase pasada habíamos visto que solamente lo que había que considerar, descartemos las fuerzas de equilibrio y consideremos solamente las fuerzas que sobran,
a ese equilibrio y veíamos que esas fuerzas son proporcionales a los desplazamientos individuales. Claro, eso por el tema de vínculo y eso, Del equilibrio. del ¿Mm? equilibrio. Después te muestro en el pizarrón donde apareció eso. Entonces lo que te va a quedar es una fuerza hacia arriba. ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer es em, agarrar este mismo sistema, en vez de desplazar este, ¿sí? Pensemos en desplazar este. ¿Qué pasa si uno desplaza este para allá? Esto sería un desplazamiento de n, ¿sí? Y dejas a todos los demás fijos. Eso es un sistema lineal, ¿no? Que vos tenés la posibilidad de hacer esto porque es, ¿sí? Es lineal en esos desplazamientos. Si fuese cuadrático sonamos. Entonces vos fíjate que en ese sentido lo que vas a tener es una fuerza restitutiva. Acá, perdón, acá esta no es restitutiva. Acá va aún más, porque para arriba. Si se desplaza para arriba el de la izquierda, el del centro se quiere mover hacia arriba. Si se desplaza para arriba el del centro, el centro se va a querer mover hacia abajo. ¿Sí? Y como son dos resortes los que están actuando, acá vamos a poner menos 2 veces K por phi n. ¿Ok? Si uno resuelve esto, como aprendió a resolver las ecuaciones de Newton en física 1, van a ver que después de un poquitito de laburo van a obtener el mismo resultado. Yo lo que estoy tratando de darle es otra forma de pensarlo, ¿sí? Para que sea más fácil a la hora de hacer ejercicios o a la hora de hacer otra cosa. ¿Está bien? Entonces, a esto lo tendría que haber puesto con este color, para que quede claro que viene de ahí. ¿Mm? Y lo otro que queda es, con el otro que está conectado, es con el de la derecha. Entonces, fíjense, si yo desplazo este phi en n más 1, ¿sí? El único resorte que va a actuar es te lo va a llevar para arriba, ¿sí? Entonces acá va un más k phi sub n más 1. Entonces la ecuación que te queda es masa por aceleración es igual a menos k phi sub n más 1, no, menos 2k phi sub n más k phi sub n más 1 más k phi sub n menos 1. Estas son las ecuaciones de Newton para cada una de las masas. Uno recorre n, ¿sí? Y tenemos esas ecuaciones de Newton. Entonces lo que uno plantea como solución para esas ecuaciones es que vayan a ser del tipo proporcionales a e a la i k n a, donde a es una distancia que tiene que ver con la distancia que hay entre cada una de las posiciones de equilibrio, ¿no? De las masas, y e a la i omega t. ¿Sí? O sea, lo nuevo de la clase de hoy es este factor. Profe, Sí. cuando usted plantea las ecuaciones de Newton del equilibrio, o sea, ¿no estaría como levantando las tres masas al mismo tiempo para plantear eso y se encontraría en la misma situación que al Claro, o principio? sea, vos podés plantear, en vez de levantar cada una de estas masas por separado, ¿sí? Levantás las tres y en las amplitudes que correspondan a una situación general, vos hacés la cuenta como hacías en Coso y te va a dar ese resultado.
¿Ok? Te va a dar el mismo que levantar las masas individualmente. ¿Por qué? Porque el sistema es lineal. Cuando el sistema es lineal, ¿sí? Te permite hacer ese truquito de, ¿sí? de hacerlo cada vez por separado y te ordena un poquitito más el pensamiento y lo haces un poquitito más rápido. ¿Mm? Acá es creer o reventar entonces. ¿Sí? Ustedes créanme que esto vale, comprueben que este procedimiento es válido en función de ¿cómo se llama? Del caso más general que ustedes pueden plantear. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, acá estamos un caso general, ¿no? Podía plantear un caso general y van a ver que las ecuaciones son las mismas. ¿Mm? Lo único que tienen que tener claro es que los desplazamientos son los desplazamientos relativos con respecto a su posición de equilibrio. No son desplazamientos absolutos. ¿Está bien? En este caso no va a haber problema porque el desplazamiento es transversal, pero si el desplazamiento fuese longitudinal, podría complicarse, ¿sí? Tener los desplazamientos absolutos en función de un origen, digamos, determinado en X en algún lugar. ¿Está bien? Se puede complicar ahí la cuenta. Bueno, entonces la solución es siempre tener en cuenta que los desplazamientos que uno tiene que usar son los relativos con respecto a su posición de equilibrio. Listo, entonces proponemos esto como solución. Esta sería la propuesta. Lo reemplazamos en la ecuación. ¿Sí? Si lo reemplazo en la ecuación, ¿qué me queda? M menos omega al cuadrado baja el omega dos veces. La parte esta queda igual. Esto va a ser igual a menos 2 veces K L a la I KNA E a la I omega T. ¿Me vienen siguiendo? Más K, el phi n más 1 es esa función evaluada en n más 1. Entonces va a quedar, fíjense que el más 1 del n más 1, el más 1, va a sacar un factor más extra que es E a la I K. Entonces queda E a la I K N A E a la I omega T más K, y el n menos 1 ahora va a tener un E a la menos I K por E a la I KNA E a la I omega T. Y lo que voy a hacer es simplificar todo esto que aparece, que es lo mismo. ¿Sí? Fíjense que esto estamos simplificando cosas que nunca pueden ser cero. A ver, acá simplifiqué mal. Y la ecuación que me quedaría es omega al cuadrado. Multiplico todo por un signo menos, entonces me quedaría 2K. No, serio, me quedaría K sobre M por 2 menos E a la I K más E a la I K. Bueno, acá me detengo y pregunto. ¿Sí? ¿Quieren que repasemos alguna parte más? La parte que me dijo Laureano de, che, si tomamos una configuración, ¿por qué no desplazo todo en vez de desplazar cada una individualmente? Eso se los dejo para que verifiquen que si uno hace la cuenta más así general va a dar lo mismo. ¿Sí? Y eso le va a dar potencia a esto que le estoy diciendo de que hagan cada cosa por separado para obtener las ecuaciones. Porque es más fácil de hacer. Pero bueno, me entienden la idea, ¿no? Tenemos la ecuación diferencial para cada masa, proponemos una solución. Esta solución ahora tiene una cuestión que tiene para diferentes... no son arbitrarias las amplitudes, ¿sí? Que hay entre las diferentes partes móviles. Están relacionadas a partir de esa función discreta que hay, que es E a la I K N A. ¿Sí? Piensen a esto que está acá, a NA, como XN, ¿sí? Que es una especie de dependencia en el espacio, ¿no? Ese factor,
pero es una dependencia con un espacio discretizado, digamos, porque las masas están localizadas en un punto, en puntos bien determinados, ¿no? En su posición de equilibrio me refiero. Entonces tenés una dependencia temporal y una especie de dependencia espacial, ¿no? Debido a la dependencia con SN. ¿Está bien? Eh, ¿Se entendió hasta ahora? Entonces, para que esto realmente sea solución, lo que se tiene que cumplir es esta ecuación. O sea que esta ecuación es muy importante. Esta ecuación es muy importante. Muy importante. Porque me dice cómo deben ser la relación. Profe, ¿Sí? em, ¿qué pasó con el N? En, ¿Qué pasó con el N? con el- ¿Con el N? sí, porque tenía, o sea, todo eso, N más uno, ¿o Claro. no? El N más uno está acá y el N menos uno está acá. No va el N ahí, ¿no? No. El N va, está acá. Entonces yo lo que hice es separarlo. ¿Sí? O sea, N más uno E a la I K. N más uno por A es igual a E. E a la I K por E a la I K N A. ¿Está bien? Ahí una cuenta rápida hice. Usé esto. Ahí va. Sí, 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 sí. ¿Está bien? Claro, pensé que iba el N en el otro Euler, también iba el N, pero no, no va. Está en todos. Está acá y está acá también. ¿No? Está en todos. El N no, está en un solo. Y si no, lo podría simplificar. ¿A qué te referís? Ah, vos decías la ecuación verde. A la ecuación ahí, claro, en la ecuación verde no está el N. No, y es lo lindo de la ecuación. Sí. Claro, no, no, o sea, empecé a buscar el N y digo, no depende del N, No ¿cómo puede depende del ser? n, perfecto, es fantástico, porque el hecho de que no dependa del n le da generalidad a esta ecuación, ¿sí? Y en realidad, por eso es tan importante esta ecuación, porque además me dice cómo debe ser la relación entre omega y k para que, ¿sí? E a la i k n a e i omega t sea solución, ¿no? ¿Sí? Bueno, a esta relación se la llama relación de dispersión. ¿Sí? Ahora la vamos a simplificar un poquitito porque fíjense que termina siendo una relación real porque ahí te parece un coseno, ¿sí? Pero quiero que entiendan la idea. La idea es, así como, así como e a la i omega t, ¿sí? Lo que expresa, digamos, es con esto, ¿no? Esto expresa una oscilación en el tiempo, ¿no? De frecuencia omega. ¿Eso está claro? ¿Mm? El E a la I K, vamos a ponerlo así, XN, expresa una oscilación, pero en el espacio, de frecuencia K. Entonces lo que tenemos es que entre K y omega hay una relación, ¿sí? Que es la relación de dispersión. ¿Mm?
Entonces, esta relación me dice, porque lo que estamos buscando son modos normales, todas las cosas están oscilando a la misma frecuencia, omega. ¿Sí? Ahora, cuando empezamos a tener muchas partes móvil, lo que va a surgir es un comportamiento que tiene que ver con que si tenemos una oscilación definida en el tiempo, la oscilación también va a ser definida en el espacio. ¿Por qué? Porque hay una relación entre ellos que se llama relación de dispersión. ¿Mm? Esta oscilación, en el caso más sencillo de dos péndulos, era una oscilación que tenía esta facha y otra oscilación que tenía esta facha. ¿Sí? Hay una oscilación en el espacio, ¿no? Esta oscilación en el espacio tiene que ver con una función constante acá, ¿no? Y esta es con una función que es, si quieren, pueden pensarla como un tipo seno. A ver, vamos a pensarlo de una manera. En el caso de los dos péndulos, a ver, si uno grafica la posición, ¿sí? En función, este sería el péndulo 1 y el péndulo 2, ¿sí? Uno puede pensar, fíjense, voy a decir cualquier barbaridad, pero para que tengan, ¿sí? Piensen en una función seno, ¿sí? Y esa función seno determina, ¿sí? La amplitud que hay ¿sí? En cada uno de esos péndulos. Entonces fíjese que la amplitud, esta función a la vez oscila en el tiempo, pero bueno, los péndulos, ¿sí? Van a oscilar a una frecuencia, en este caso sería omega 0 al cuadrado. ¿Ok? Esa sería mi una función espacial que rige el comportamiento de los péndulos en función de cómo es su frecuencia temporal. Y después tenemos en el segundo modo, si yo acá grafico el desplazamiento, ¿no? ¿Sí? Fíjense que lo que tendría que hacer es una función de este tipo. El primero es este y este es este. Están en contrafase. Correspondería, ¿no? A esta una función que sea del tipo. Si el origen lo ponemos acá va a ser más claro. Esa va a ser una función del tipo coseno. Y si yo pongo esto acá, va a ser una función del tipo seno, ¿no? O sea, la frecuencia impone también un comportamiento, la frecuencia temporal impone también un comportamiento en la frecuencia espacial. A eso es lo que vamos. ¿Sí? Acá es muy difícil de verlo, cuando tengamos muchas masas es más fácil, pero bueno, quería ya ir, que vayan olfateando a qué sale todo esto, ¿no? Una relación de dispersión me impone una relación entre esas dos oscilaciones, una en el espacio y otra en el tiempo. Fíjense que esta oscilación es en el espacio, ¿no? La que estamos graficando acá. La oscilación en el tiempo tengo que hacer una película, y lo que vamos a ver del lado izquierdo son las dos masitas bajando y subiendo, ¿sí? Y en fase, y en el otro modo, las dos masitas, ¿sí? Bajando y subiendo en contrafase. Eso corresponde más a un coseno y el otro corresponde más a un seno. Pero, profe, si yo a esa masa infinitas, unidas infinitamente, le pego un tincazo a una, se van, absolutamente todas las masas van a oscilar con la misma frecuencia No, y no no, es lo que encontramos con esa ecuación no. de Porque no, la para que frecuencia. las masas oscilen con toda o sea, en este caso de dos péndulos, para que oscilen con la misma frecuencia tenés que dar las condiciones iniciales que sean compatibles con el modo normal que vos querés ver. ¿Sí? Si vos tenés dos masas, está en el caso de los dos péndulos, y empujás una nada más, precisamente ahí vas a ver lo que aparece en el Martínez.
Va a haber una oscilación el acá, batido. va a haber una oscilación acá, va a haber una oscilación acá, ¿no? Sí. Va a aparecer un batido. Pero si vos las condiciones iniciales que le das son compatibles con ese modo, por ejemplo, pateás a las dos pero con la misma, ¿sí? Con la misma velocidad, lo que vas a ver es ahí sí van a oscilar a la misma frecuencia. Porque son compatibles, ¿sí? Con ese modo. Sí. Y si vos le das una patada contraria, una para un lado y otra para el otro, bueno, con la misma intensidad, bueno, ahí vas a ver la oscilación en el otro modo. Esto va a oscilar a una frecuencia más rápida y el otro más lenta. ¿Ok? Si te mudaste. Me muteé. eh, Sí. Y es para esta ecuación que encontramos para la sí, frecuencia angular, ¿la tiene ahí? la verde. Sí. Ahí no depende de nuestro n. ¿Dónde aparece la condición inicial? Esa que tenemos que dar. Esa aparece después en el análisis. Uno tiene que seguir con el análisis de las soluciones y va a aparecer después. Va a aparecer después. Sí. Pero yo veo esta ecuación así y veo que no depende de, o sea, es una frecuencia que no depende de ningún n, por tanto, Bueno, cualquiera. está bueno, está bien. Fíjate, Sí, pero te estás adelantando mucho. ¿Sí? sí, El, pero ya te voy resolviendo un poquitito las dudas y también los otros, pero para que lo vean que después lo vamos a afirmar bien después. Este, está claro, por lo que venimos diciendo, que si tenemos un grado de libertad, hay una sola frecuencia, ¿no? Natural. Si tenés 2 grados de libertad, dos frecuencias naturales. Si tenés n grado de libertad, n frecuencias naturales. Y sin embargo acá todavía no tenemos ninguna frecuencia natural. O sea, acá todavía no tenemos, ¿sí? Esa frecuencia natural, las n frecuencias naturales. Lo que sí ujú, tenemos es que si sabemos una de esas frecuencias naturales, sabemos cómo tiene que ser el k. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque están asociados con la relación de dispersión. Pero todavía no tenemos, ¿sí? Todavía no dije nada de cómo se encuentran esas frecuencias naturales. Lo que sí sabemos es que si eso es solución, se tiene que cumplir la relación de dispersión. El próximo paso sería saber cuáles son las frecuencias naturales. ¿Está bien? Y para saber cómo ok, son las frecuencias naturales, este, lo que tenemos que resolver son lo que se llaman las condiciones de borde. ¿Mm? Y entonces vamos a preguntar, está muy bien la pregunta. ¿Cómo obtengo las n frecuencias naturales? ¿Mm? Este, bien, entonces vamos a trabajar un poquitito de eso, pero bueno, ya sabemos que este, uno tendría que, ya sabemos que vos tenés una ecuación diferencial, vos tenés, ponele que vos tenés tu medio, este es el medio en donde están las masas con los resortes. Vamos a suponer que tienen finitud, ese medio tiene finitud, o sea que tiene un borde. Estamos obviamente en una dimensión. Un borde derecho y un borde izquierdo. ¿Mm? Entonces lo que encontramos acá es, o sea, las ecuaciones de Newton que trabajamos son las ecuaciones de Newton que valen para todas las masas que están en el medio, no es para las masas que están en el borde. Porque las masas que están en el borde, ¿sí? Tienen fuerzas diferentes. ¿Sí? Las que están en el medio sí tenemos la masita de la izquierda, la masita de la derecha, pero no, en el borde no tenemos esa situación. Entonces la ecuación diferencial, ¿sí? Que resolvimos fue la ecuación diferencial del medio. ¿Está bien? Entonces acá yo, para empezar a plantear cómo salen las frecuencias naturales, yo lo que tendría que plantear es, a ver, vamos a ponerlo así.
ya resolvimos Newton. Acá, Newton en el medio. Ya lo resolvimos, ya lo hicimos. ¿Ok? Lo que no resolvimos fue Newton. ¿Sí? Acá en el borde. No lo hicimos. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, va a haber diferentes condiciones de borde. Ahora vamos a ver diferentes tipos de condiciones de borde. Ahora vamos a tratar de una forma general de entrarle a cómo se plantean los bordes. Pero ya hicimos bastante porque lo que aparece acá, chau. Esto que aparece acá es un avance importante. ¿Sí? Porque esto que aparece acá es lo que te da la relación de dispersión. ¿Sí? Cuando impongamos las condiciones de borde, lo que sí solamente va a haber algunas frecuencias permitidas y otras frecuencias que no son permitidas. Y las frecuencias permitidas son las frecuencias de los modos naturales, las oscilaciones naturales. ¿Se entiende? O sea, lo que te determina las frecuencias naturales del sistema son los bordes. ¿Sí? Vos decís, che, pero ¿cómo puede ser? En un péndulo no tengo borde. Se puede plantear los péndulos con borde, van a ver que hay una forma de hacerlo. También vamos a tener otro caso, que va a ser más importante más para la segunda parte de la materia, es que el medio es infinito. Si vos tenés un Bueno, estaba medio, pensando en ese caso. ¿eh? Si yo tengo Acá, sin borde vamos a poner. infinita masa y para cada masa que tenía, o sea, si tenía dos masas, aparecían dos modos normales, cualquier modo o cualquier golpe que yo le dé al coso infinito ese es un modo normal. Aún, no. No, lo que. No. Este. No, porque no tiene que ver con el hecho de que vos le des un. O sea, vos tenés que. Las oscilaciones libres. Imagínate, vos sacale una foto de una oscilación libre. Sí, Si vos le sacás una foto de una oscilación libre, las partículas van a tener una posición y las partículas van a tener una velocidad. ¿Sí? Si sí. vos le das como condición inicial justo, ¿sí?, esa posición a cada una de las partículas y esa velocidad inicial a cada una de las partículas, esas condiciones iniciales te generan una oscilación libre. ¿Se entiende la diferencia? Si vos Sí. agarrás y solamente golpeás a la de la izquierda, si vos tenés un medio infinito no existe golpear a la de la izquierda, pero vos lo que podés hacer es pegarle a una Ahora arbitrariamente, solo. ¿sí? Pegarle a una arbitrariamente, eso no es compatible con condiciones iniciales, con una oscilación libre, ¿sí? Eso lo que te va a generar es un pulso. Vamos a verlo después en la materia. Si vos le pegas a alguien, te va a generar dos ondas que se van a, a propagar, una para la izquierda y otra para la derecha. Y si le doy una condición, y si no le pego y le doy una condición inicial de un determinado punto a una masa, en teoría estoy dando condiciones iniciales, ¿o no? A una sola. A una sola. Pero estas oscilaciones naturales son oscilaciones Sí. colectivas, no son oscilaciones individuales. Y el hecho de que estén en la condición de equilibrio todas las otras no es una condición inicial. Sí, pues velocidad azul, velocidad nula y posición nula, digamos. Esa es una Sí. condición inicial, pero no es compatible con ningún modo normal. No es compatible con ningún modo No, normal. porque todos los modos normales tienen forma de onda. ¿Ok? Esto lo que está ¿No? haciendo es una especie de delta. Eso no es un modo normal. Para que sea modo normal, por lo pronto tiene que tener una forma de senos y cosenos en las posiciones, si querés. Eso se llama un templado. Si vos lo templás con un seno y un coseno y lo dejás oscilar, ¿sí? Esa va a ser un. Y eso es lo que iba a ir ahora. Cuando vos no tenés borde, ¿sí? Lo que va a aparecer es que cualquier frecuencia va a ser permitida. ¿Está bien? Cuando vos no tenés borde, vamos a ponerlo un caso, otro caso. Acá lo voy a separar. Cuando yo tengo, este es un caso, ¿no? Caso, oye,
el caso sin borde, caso con borde y otro caso sin bordes. Cuando vos tenés bordes, ¿sí? Acá lo que aparece son las, ¿sí? Aparecen frecuencias. Solo hay, ¿sí? N frecuencias permitidas. Y N precisamente es la cantidad de masas que hay en el medio, ¿no? Cuando vos no tenés borde, la cantidad de masas es infinita. ¿Sí? Y la cantidad de frecuencias es permitidas también. O sea, vos podés, cualquier frecuencia podés hacerlo oscilar a ese medio. O sea, no hay. Puedo hacerlo oscilar a cualquier frecuencia, pero ¿eso es un modo normal? Si cumple las condiciones de modo normales, sí, porque vos podés hacerlo oscilar a toda la misma frecuencia, pero acordate que hay viajeras también, ¿no? Si Claro, son pero porque creo que el estacionarias, coreano venía por ese lado. O sea, sí, si si vos son tenés infinitas masas, estacionarias, si son estacionarias, es un modo normal. claro, si vos tenés infinitas masas, y las coloco en una distribución que tengan condiciones iniciales en forma de onda, digamos. Cualquiera es una frecuencia, cualquiera genera un modo normal, porque tengo infinitas. Claro, pero sí, pero tenés que, por ejemplo, tiene que ser un templado. Pero eso lo vamos a ver después. Vos tenés una cuerda, por ejemplo, infinita, ¿sí? Agarrás, le pones un templado infinito que tenga forma de seno, ¿ok? Sacás el templado, o sea que la velocidad inicial en cada uno de los puntos de la cuerda es cero, pero la posición es la de un seno, por ejemplo, con cierta frecuencia, la sacás el templado y va a empezar a oscilar a un modo normal. Y estacionario, ¿no? Va a ser así. ¿Se entiende? No va a ser así Claro. o así. Mi Va a pregunta ser. era, profe, justamente esa. Si teníamos infinitos modos normales, cualquier forma de oscilar que tenga iba a ser un modo normal, pero no, No, parece que no. no. Claro, Por eso la matemática de esto es importante y es la que le quiero. O sea, con la matemática se definen todos esos detalles en las preguntas. ¿Sí? Pero ahí le estoy contando un poquitito el final del cuento acá. ¿Sí? Para cuando lleguemos, cuando le terminemos el cuento, ¿sí? Diga, está bien, reforcemos esto. Entonces acá no hay restricción. No hay restricción. Y, perdón, profe, Sí. disculpe. Una pregunta para que me quedé ahí dudando con lo que usted ha dicho. ¿Solamente estamos considerando en este caso oscilaciones que impliquen, digamos, un movimiento, entre comillas, digamos, ¿no?, hacia arriba y hacia abajo de la partícula, en el sentido de que no estamos viendo ondas estacionarias, solamente ondas en el lugar, no ondas estacionarias a través del cuerpo? ¿O sí? No, no entiendo la pregunta. Por ejemplo, no estamos viendo una onda que se propague a través del cuerpo, No, no. solamente estacionarias. Nosotros lo que estamos planteando son soluciones, ¿sí? Que tengan que ver con ondas estacionarias, pero eso no lo podemos hablar bien porque todavía no hicimos toda la matemática. ¿Sí? Ok, Recién gracias. estamos pasando del caso de dos partes móviles a n. ¿Está bien? Entonces, definamos bien lo que aparece con n partes móviles. Estamos haciendo un gran salto al evitar, digamos, diagonalizar una matriz de n por n. Veamos que estas son soluciones, pero lo más importante acá la clave, lo difícil, es saber manejar los bordes. Ok, bárbaro, ¿Por qué? gracias. Porque lo del medio es fácil. Una ecuación relativamente fácil, la ecuación esta, ¿sí? Básicamente estamos en el caso, es una ecuación relativamente fácil de plantear. Tenemos la solución y todo lo que pasa en el medio ya está resuelto con la relación de dispersión. Lo difícil es el borde, tratamiento del borde. Así que les voy a decir cómo uno tendría que plantear el borde. ¿Sí? Entonces, vamos a otra cosa. Voy a cambiar la hoja porque ya no se me permite escribir bien acá. Vamos a ver cómo tratamos los bordes.
Bueno, les voy a dar diferentes situaciones. A ver, situaciones, dos situaciones muy típicas y una situación general. ¿Sí? Y las situaciones generales son las que nos matan en general. ¿Sí? Porque las situaciones típicas se aprenden de memoria y listo. Uno se olvida, sabe de memoria cómo tiene que hacer. Y el tema es que cuando a uno aparece una situación un poquitito general que no es de memoria, ¿sí? Se le enquilombo todo porque no quiere aprender, aprendió todo de memoria y se suena, ¿no? Entonces no sabe cómo tratarlo. Entonces, si uno quisiera aprender de memoria las condiciones de borde, las condiciones de borde me dicen que una es extremo fijo, ¿sí? En esa situación de extremos fijos, uno lo que podría plantear es que el phi, o sea, uno puede poner en n igual a 0 una masa y obligar que esa masa no se mueva. ¿Ok? Y uno puede poner del otro lado, del lado derecho, en n más 1, una masa y obligar que esa masa no se mueva. ¿Se entiende? Obligo, o sea, la agarro a esa masa y no la dejo mover, y esas son condiciones de borde que se llaman de extremos fijos. Las de extremos libres si uno quisiera aprenderla de memoria, lo que voy a decir es que la masa que está a la izquierda, o sea, coloco una masa más antes de la primera, a esa la llamo 0, no que tiene masa valor 0, pero la llamo n igual a 0, correspondería al lugar 0, ¿sí? Y voy a obligar que tenga la misma amplitud que de oscilación que está en el lugar 1. Y para n más 1 obligo que tenga la misma, ¿sí?, oscilación que la que está en el lugar n. ¿Se entendió? Esas serían oscilaciones libres. Y después el caso general sería el que uno se tiene que aprender porque explica los dos anteriores y un caso general. ¿Sí? En el caso general, uno lo que tendría que pensar es, por ejemplo, en el caso... Bueno, y acá es donde uno plantea Newton, ¿no? Fíjense que en el caso de extremos fijos y extremos libres no planteé Newton, lo impuse. ¿Está bien? En el caso general, ¿sí?, uno tiene que tener un modelito para explicar cómo plantear Newton en un caso general. Entonces la clave es esta. Si estamos manejando oscilaciones transversales, ¿sí?, acá depende mucho de la situación particular del sistema como es. Por ejemplo, acá teníamos resortes en posición de equilibrio, ¿sí?, que eran una más acá, otra más acá, otra más acá, ¿sí?, distanciadas una distancia a cada una, con un resortito, ¿sí? Esta es la primera, la segunda, la tercera, y acá seguía hasta n. ¿Está bien? Entonces yo lo que voy a hacer acá es agregar un anillo sin fricción, ¿sí?, con masa igual a masa del anillo, ¿sí?, dándole una, ¿cómo se llama?, uniendo a la primera masa con un resorte de la misma constante que tienen los otros. ¿Ok? Esa es la constante de resorte. No confundan la constante de resorte con el K que aparece en la relación de dispersión, ¿no? ¿Sí? En la relación de dispersión hay 2K, cuidado, ¿no? Bueno, lo que mencioné, eso, a ver, no se lo confundan. Acá. Y encima le puse la misma letra. Este K que aparece acá es el resorte. Este K que aparece acá
¿sí? Se llama vector de onda. ¿Mm? Y tiene unidades de... ¿Mm? Así como el omega es 2pi sobre periodo, el k va a ser después, vamos a ver que es 2pi sobre una longitud y se llama longitud de onda en unidades. ¿Mm? Ok. Pero tengan cuidado de no confundir esas dos cosas. Le puse la misma letra, recién me di cuenta. Sí, se ve que yo no había entendido nada porque pensé que era el mismo lugar. Bueno, no te bajones, ya va a entender todo. Bueno, Esta es la constante de resorte. Entonces tenemos que... A ver, ¿por qué hago todo este quilombo? Es más, del otro lado, también podría eventualmente en algún problema existir otras... ¿Sí? Pero no lo vamos a poner para no complicar. Pero bueno, si me entienden esta idea, van a entender una idea aún más general poniendo otras cosas de otro lado. Acá vamos a poner un anillo de masa A, ¿sí? Y sin fricción. Acá no hay fricción. Esto es un alambre, un palo donde pueda oscilar ese anillo. ¿Ok? Entonces, la ecuación de Newton para ese borde va a ser la masa del anillo. Fíjese que ya la masa es diferente a la masa de... ¿Sí? De las cuentas o de la masa que hay en el medio, que son todas las mismas. Acá podría ser diferente, podría ser igual, podría ser diferente, pero acá estamos resolviendo un caso general. Acá sería la amplitud del anillo, que lo voy a llamar 0 porque está en el lugar 0. ¿Está bien? Aceleración. Y esto va a ser igual a... Estamos analizando las oscilaciones en esta dirección z, ¿no? Entonces, según lo que yo les expliqué cómo obtener las ecuaciones de Newton, ahí yo puedo desplazar dos cosas. El mismo anillo o la cuenta con la que está a la derecha, que es la única que se relaciona, digamos. ¿Está bien? Entonces, si yo desplazo el anillo, aparece una fuerza restitutiva hacia abajo, ¿sí? Dada por el resorte de la derecha. Entonces va a ser menos K por phi 0. ¿Ok? Y si yo desplazo en la masita de la derecha, me aparece una fuerza que es más K por phi 1. Esta sería la ecuación. Esta es una ecuación en la dirección Z. Yo tendría que plantear en términos para, o sea, si uno quiere ser riguroso, también cómo es la fuerza en la dirección X. Si uno planteara la fuerza en la dirección X, fíjense, ahí está la necesidad del alambre, ¿no? Porque la fuerza que le realiza la masa de la derecha es una fuerza elástica hacia la derecha. Acuérdense que habíamos hablado siempre de longitud natural nula para simplificar la visión. Entonces no estaría compensada, no podría estar compensada. ¿Sí? Entonces el anillo, ¿sí? Aparece sobre el anillo una fuerza de vínculo. ¿En qué parte del anillo? Acá, hacia allá. ¿Sí? Una fuerza de vínculo con el alambre que permite cancelar esa fuerza en la dirección X. ¿Está bien? Pero esa ecuación no la ponemos. Pero si la ponen, tienen que tener ese cuidado. O sea, se compensa la tensión que generan, ¿no? Los resortes. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Que en el anillo aparece una fuerza Y que es una fuerza de vínculo. Que obliga a que no haya movimiento en X. ¿Estamos? Bueno, entonces fíjense, esta sería la... Si el anillo tuviese una masa igual a 0, entonces ¿qué ecuación aparece? La masa por... sería 0. Entonces la parte de la izquierda sería 0 y esto va a ser igual a menos K phi 0 menos phi 1. ¿Está bien? Como el K es diferente de 0, ahí explicamos, ¿sí? Esto sería extremo libre, que es lo que dijimos, ¿no?
¿Está? ¿Se entiende? O sea, el extremo libre es el caso de donde la masa del anillo vale cero. Perfecto. Y, Profe, ¿de dónde salía, disculpe, ¿de dónde salía lo del phi 1? y movés acá, te acordás que tenías que mover. Primero movías esto y mirabas qué pasaba, Claro. ¿sí? Después Ah, y después sacabas muevo el carro. O sea, y, la y- masa 1. y después moves esto. Sí, Y después si moves esto, fíjate que no tiene sentido mover esto porque esto actúa, ¿no? Sobre eso y no, el anillo no se ve, no tiene, no tiene claro. efecto sobre el Sí, anillo. ¿Mm? sí. ¿Se entendió? Bueno, si la masa del anillo fuese infinito, ¿m? Entonces lo que tendríamos es, bueno, lo voy a poner, infinito. Vamos a poner la masa del anillo para. El razonamiento que hay que tener, que hay que hacer acá es el siguiente. Pienso que como una condición inicial particular, una condición inicial particular, que es que phi de 0 sea igual a 0 y phi punto de 0 sea igual a 0. ¿Está bien? Si yo pienso eso, y además como phi punto de 0 va a ser igual a todo el choclo que está acá sobre la masa del anillo, pero la masa del anillo es infinita, es igual a 0, ¿sí? Entonces, si vos tenés velocidad inicial a 0, posición inicial a 0 y aceleración 0 siempre, bueno, primero la aceleración 0 siempre, ¿no? Pero si tenés posición inicial 0 y velocidad inicial 0, entonces el phi va a ser 0 siempre. ¿Ok? Uno resuelve Newton y te da la solución. Esto se llama extremo fijo. ¿Se entendió? ¿Qué sería esto? ¿Mm? El mismo análisis lo pueden hacer para la última cuenta, la n más 1, bueno, y va, lo van a resolver así. Tomamos un descanso, piensen en alguna preguntita, ¿ok? Ok. Mucha participación de Laureano, de Tommy y los demás, poca participación. Profe, Hay una nota de pregunta. concepto acá, ¿eh? ¿Esto corresponde a un capítulo del libro? Sí, esto está sí, está y está mucho más desarrollado en el Berkeley. Si Ok. ustedes No, quieren, pues, la duda que había pasado la otra vez con mecánica, que lo que nos dio no estaba en el libro, por eso pregunto. ¿qué? ¿Lo de ayer? No, pues sí, pero eso es la mecánica, pero Bueno, pero pregunto porque nos ha pasado. bueno, pero les voy a dar material, no, eso no se queden con la contestación no está en el libro. Sí, si yo les digo no está en el libro, jódanme hasta que les dé material, ¿está bien? Ok. Este, bueno, sí, esto tiene, no, estos detalles, lo que pasa es que los detalles que yo les doy no están en general en los libros, ¿no? Estas cosas, las condiciones iniciales, por ejemplo, lo que estoy diciendo acá, no las vas a encontrar en el libro, por eso se las doy, ¿está bien? Para que uno termine, cuando, acuérdense que cuando estudian de un libro, estudiar un libro es interpelarlo, no estudian un libro creyendo todo lo que dice el libro, porque si no, no estudian, ahí están leyendo nada más. Si uno interpela lo que, cuando lee un libro de física, lo interpela, van a surgir preguntas. Esas preguntas que surgen, trato yo de ayudar un poquitito explicando estas cosas. Por ejemplo, lo de las condiciones iniciales acá. ¿Sí? Con eso cierra. Si no se queda, extremo fijo, sí, está fijo. Sí, claro. ¿Está bien? Pero bueno, pero tiene que tener una masa infinita. Ah, bueno, poner una masa infinita. Ah, pero no, mirá, no, ¿cómo? Y acá no sale. Bueno, si pensás en las condiciones iniciales, sí.
Pero por eso te digo lo mismo que ayer. Están los libros, pero puede ser que hay algunas cositas ahí que no esté todo. ¿Mm? Algunos detalles no van a estar todos. Por eso den de bola en los detalles. Por eso Ok, ok. vengan leído a las clases. Em, ¿Qué más? Si vienen leído a la clase, no van a estudiar nunca nada en su casa. O sea, excepto cuando leen antes, ¿no? Pero van a reducir la cantidad de tiempo de estudio infinitamente. Em, bueno, piensen bien sobre lo que les dije, a ver si tienen alguna preguntita y seguimos. ¿Ok? Ahora falta hacer la cuenta, ¿sí? Que nos exprese cómo a partir de las condiciones de borde se discretizan esas frecuencias. O sea, se aparecen las frecuencias naturales. Nos vemos, son las 10:41. A las 11 nos vemos, ¿le parece bien? Y hacemos hasta las 12 hoy. Bárbaro. ¿Mm?